Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Leo, ya sabes que voy a darte una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ir comenzando, Leo, en lo laboral. Vamos a ver cómo están las energías, Leo. Leo, que estáis trabajando, vais a recibir noticias positivas referente al trabajo, ¿eh? Salen noticias, salen avances, Leo. Los Leo que no estáis trabajando, mira, yo te veo como que has estado ya buscando en un lugar relacionado con tu pasado, Leo. Y en un principio la noticia que tú obtienes es que como que no hay posibilidad ahora mismo de entrar, pero dicen espera unos días porque te van a llamar. Los Leo que tenéis un negocio, aquí estáis un poco preocupados con el tema de vuestro negocio porque creéis que os vais a llevar alguna sorpresa negativa o algo por el estilo. Cálmate, Leo, cálmate, no vayas por delante porque aquí tienen que venir cosas, ¿vale? Y lo que viene aquí es positivo para ti y tu negocio. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Mantén la calma en todo lo que tenga que ver con temas judiciales y tu economía. Dicen mantén la calma porque en 3 semanas aproximadamente comienza el movimiento de nuevo. Y dicen que tú a lo largo de este mes de diciembre vas a recibir un dinero bastante importante. Bien, un dinero que te pertenece, Leo, relacionado con esto. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Leo, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver, mi Leo, que estáis solteros. Comunicaciones con alguien, pero dicen, estas comunicaciones te vas a ir dando cuenta a los 20 días que realmente es una persona que no te puede ofrecer una relación a la luz. Entonces son unas comunicaciones en la clandestinidad. Entonces empezarás estas comunicaciones con esta persona, pero no es la persona de tu vida, evidentemente. Ahora, si tú, Leo, estás pensando realizar algún cambio importante, un viaje o algo por el estilo, quizás que las energías se movieran un poquito más. Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a ver. Leo, que estáis solteros. Mira, aquí está apareciendo esta persona que te he dicho en un principio que esto es una persona que no puede ofrecerte una relación a la luz, ¿no? Pero me hablan también de una persona, Leo, con la cual, digamos, tú has tenido algo en común o algo que ver. Y no te voy a hablar de que tú hayas llegado a tener algo sentimental con esta persona, ¿bien? O sea, aquí hablan de reencuentros con personas que cambiarán mucho lo que es tu situación sentimental, ¿bien? Si yo estoy en lo cierto y aparece esta persona, yo te puedo decir que tú dejarías rotundamente las comunicaciones con esta persona que sale en la clandestinidad, ¿bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Vamos a seguir. Leo, que estáis solteros. Vamos a ver.
¿Ves? Aquí están diciendo, como confirmando un poquito lo que hemos visto. Te verás en una situación complicada por esta persona que te ofrece algo oculto, como que son comunicaciones ocultas, pero no tardarás en cambiar las energías. No tardarás en coger un ritmo diferente, y quizás sea por el reencuentro con esta persona. Reencuentro. Vamos a ver de cara a futuro, Leo. Vamos a ir más allá. Vamos a ver... no lo que está a punto de llegar, sino de cara más futuro, ¿vale? Puesto que en tu tirada no ha salido una persona tampoco en concreto especial, pues vamos a ver de cara a futuro, mi queridísimo Leo. Llegará un momento en el que tendrás calma en tu vida. Ahora mismo pasarás, o sea, estás pasando por obstáculos y pasarás por más obstáculos. Pero llegará la calma en tu vida. Llegará un momento en tu vida en el que tú tendrás que tomar una decisión, ¿bien? Decisiones de cambios importantes en tu vida por cosas del destino. Y aquí estamos hablando un poquito de karma. Estamos hablando un poquito de karma. Cuando llegue esta situación, dice, harás unos cambios bastante importantes en tu vida que serán los que te ayudarán a ordenar tu vida de tal forma que dejarás, digamos, esas puertas abiertas para una persona en condiciones en tu vida. Pero esto todavía tiene que pasar. O sea, esto tiene que pasar. Lo que viene ahora, ya te digo, que es un reencuentro con una persona del pasado en el cual puede haber algo entre vosotros, por supuesto que sí. O sea, que aquí comienza una conquista realmente. Vamos a seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Muchos de vosotros os veo que os vais a llevar sorpresas, embarazos se avecinan a vuestra vida, Leo. Los caminos en el amor los tenéis abiertos. En el amor y en todo lo que tenga que ver con... ¿Qué tenga que ver? ¿Qué coño? Que sale embarazo. Aumento de familia, Leo, pues sobre todo los que podáis tener hijos, bien, en este caso dicen que más adelante ambas partes tomaríais decisiones importantes, pero no son decisiones ni de ruptura ni nada por el estilo, no vayamos por delante, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, que estáis casados en convivencia y Leo que estáis de novios. Está habiendo cambios bastante positivos en vuestra vida, Leo. Cambios bastante positivos en vuestra vida. Y esto marca un antes y un después. Así lo dicen. Leo, en este caso te tengo que decir que para muchos de vosotros se avecinan cambios de domicilio, aunque esto os mantiene un poquito, os mantiene un poquito alterados, ¿bien? Un poco alterados, nerviosos o algo así, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a hacer una tirada más general, Leo. Mira cómo han salido, volando. Algo inesperado está a punto de llegar a tu vida. Esa es la primera carta que sale. Algo inesperado que nos dará que pensar a muchos de vosotros. Y si estamos hablando de... embarazos, pues para muchos de vosotros podéis pensar que no es el momento adecuado y que esto lo único que puede hacer es obstaculizar, ¿no? Pero bueno, yo pienso que tú vas a tener un punto o vais a tener un punto de inflexión y vais a manejar esto de la mejor forma, ¿bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios.
Te sale embarazo por todos lados, Leo, madre mía. Solo el tiempo te ayudará a tomar la mejor decisión en tu vida, Leo. Y sobre todo con las noticias que vienen. Solo el tiempo. Aunque si es una noticia de embarazo, pues el tiempo aquí ya sabes tú cómo va, ¿no? No creo que tenga que darte un tillo sobre eso. Pero el tiempo te dará todas las respuestas que necesitas, toda la energía que necesitas y la claridad para tomar tus mejores decisiones, tú y tu pareja, Leo. Vamos a seguimos con ese mensaje especial del amor, Leo. No te confundas, Leo, no pienses cosas negativas, no te confundas con que algo puede ser un error. Piensa lo positivo de las cosas. No creas que una amistad se tiene que quedar siempre en amistad, no pienses eso. Hay amistades que evolucionan, nos enamoramos y pasamos de ser amistades a ser algo más. Bien, ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con la salud. No te me vayas, Leo, que te voy a dar otro mensaje especial. Bien, Leo y tu salud. Te veo con buena salud a lo largo de esta semana, Leo. Buena salud, cuídate la garganta, eso sí, es lo que ha marcado realmente. Pero como siempre te digo, mi queridísimo, ya sabes que no soy médico. Leo, vamos con ese mensaje especial que esta vez lo voy a hacer con esta baraja que me ha traído una persona muy especial para mí. Me la han traído de Brasil. Mi amiga Lucy, que le mando un besito fuertísimo desde aquí. Así que vamos a dar el mensaje especial con esta baraja tan especial también. Aprovecha los cambios de tu vida, que son cambios que ya estaban escritos en tu camino. Aprovéchalos para enterrar lo que no te sirve y para iniciar una nueva vida. Leo, te quiero dar un número, te voy a dar el 98 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.